Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte del teórico práctico de cinética enzimática. Eh, bueno, acá les voy a presentar cuáles son los factores que modifican una actividad enzimática. Hay factores que modifican la actividad enzimática, como la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, el tiempo de incubación y el pH del medio. Bueno, cuanto a la concentración de enzima, si graficamos velocidad inicial, ¿sí?, o actividad enzimática en función de la concentración de enzima, de una reacción a distintas, en presencia de cantidades saturantes de sustrato, en este gráfico vamos a observar que a medida que aumentamos la concentración de enzima, va a aumentar proporcionalmente la velocidad inicial. ¿Sí? En esta proporcionalidad se basa muchos de los métodos que se utilizan para determinar la cantidad de enzima presente en una mezcla de reacción. En cuanto a la concentración de sustrato, si graficamos velocidad inicial, actividad enzimática, en función de la concentración de sustrato, manteniendo constante la concentración de enzima, al comienzo de la reacción la velocidad inicial aumenta rápidamente, ¿sí? Este aumento se produce en forma lineal, ¿sí? Es una velocidad de orden, de primer orden, una reacción de primer orden, pero a niveles más elevados, ¿sí?, de sustrato, la velocidad crece más lentamente, ¿sí? La velocidad comienza a crecer más lentamente y tiende a alcanzar un máximo, que es la velocidad inicial. Ahí estamos. Entonces, esta curva era conocida y analizada ya a principios del siglo XX por Michaelis y Menten, y de ellos, de esta curva, sacaron varias conclusiones. ¿Sí? En el caso más simple, ¿sí?, la enzima se une al sustrato, y forma este complejo enzima-sustrato, que es una reacción reversible muy rápida, lo que venimos viendo hasta ahora. El complejo enzima-sustrato se disocia en una reacción más lenta que la primera y libera la enzima y el producto, lo que venimos viendo hasta ahora. Entonces, las concentraciones muy bajas de sustrato, gran parte de las moléculas de enzima se encuentran libres. Bueno, tenemos un momento inicial en este tiempo cero, donde solo tenemos enzima, ¿sí? Acuérdense que la concentración de enzima es constante. Entonces, si aumentamos las concentraciones de sustrato, el sustrato se va a unir a la enzima, a formar el complejo enzima-sustrato. Sin embargo, va a quedar libre enzima para que los próximos agregados de sustrato puedan unirse y formar así el complejo enzima-sustrato. Por eso es que va aumentando linealmente. Si se sigue creciendo la concentración de sustrato, llega un momento en el cual prácticamente todas las moléculas de enzima están ocupadas por sustrato. Entonces llega un momento en el que la enzima se encuentra en un estado saturado con sustrato. Es decir, si el aumento de la concentración de enzima continúa en el tiempo, ¿sí?, se va a alcanzar un estado estacionario, que sería esta velocidad máxima, ¿sí?, en el cual esta velocidad ya no varía, ¿sí?, se forma un plató acá arriba. En esta etapa de la reacción se puede decir que la velocidad se está comportando como orden cero, de orden cero. Bueno, teóricamente la velocidad máxima solo se puede alcanzar con concentraciones infinitas de sustrato. Por lo tanto, esta curva nunca llega a la horizontalidad. Y no es posible predecir con exactitud cuál es la concentración de sustrato a la cual se obtiene la velocidad máxima. Para establecer alguna relación precisa
entre el valor de la velocidad inicial y la concentración de sustrato, Michaelis y Menten definieron una constante que es la llamada constante de Michaelis, la Km. ¿Sí? La Km corresponde a la concentración de sustrato con la cual la velocidad de la reacción, ¿sí? La velocidad inicial de la reacción, alcanza el valor de la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, la concentración de sustrato, cuando es igual a la Km, la velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima. En condiciones definidas, tanto de pH como temperatura, ¿sí? Condiciones definidas del medio, la Km tiene un valor fijo para cada enzima y sirve para caracterizarla. Es decir, que esto lo podemos encontrar en tablas, los valores de Km para las distintas enzimas. Esta hipérbole de saturación de una enzima por su sustrato se puede explicar a partir de una ecuación de Michaelis y Menten, que desarrollaron Michaelis y Menten, que dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. A partir de esta ecuación, se puede deducir que cuando la concentración de sustrato es mucho menor a la Km, es decir, nos movemos para acá, para la izquierda, en el eje de las X, la velocidad de la reacción depende de la concentración de sustrato. ¿Sí? Hay una relación lineal entre velocidad inicial y concentración de sustrato. ¿Sí? Esta es la etapa de primer orden de esta curva. ¿Sí? También podemos deducir a partir de esta ecuación que si el valor si la concentración de sustrato es mucho mayor al valor de la Km, ¿sí? Vamos a estar en esta etapa de la curva, ¿sí? Donde la velocidad es igual a la velocidad máxima. Así que bueno, como tarea les dejo que hagan estos reemplazos, ¿sí? Y comprueben, ¿sí? Matemáticamente esto que les acabo de decir. Sin embargo, lo podemos ver también en el práctico. Lo que sí les voy a desarrollar un poco es qué pasa cuando la concentración de sustrato es igual a la Km. Reemplazando en esta ecuación de Michaelis y Menten, ¿sí? Reemplazando Km por concentración de sustrato y bueno, y haciendo estos cálculos matemáticos, terminamos obteniendo que la velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima, que es lo que habíamos dicho acá. Cuando la concentración de sustrato es igual a la Km, la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima, sobre 2. Bueno, la ecuación de Michaelis y Menten puede ser transformada algebraicamente en ecuaciones equivalentes que se pueden utilizar para calcular o determinar los parámetros cinéticos, que sería la Km y la velocidad máxima. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Transformamos esta ecuación, ¿sí? Aplicándole la inversa, ¿sí? 1 sobre b y 1 sobre todo este término, ¿sí? Que nos queda esto. Entonces, haciendo los cálculos matemáticos de despejes, terminamos obteniendo esta ecuación. 1 sobre b es igual a la Km sobre la b máxima por 1 sobre sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. 1 sobre la velocidad máxima. Ok, esta ecuación es muy similar a la ecuación de una recta, ¿sí? Donde y es igual a una pendiente a por x más b, que es la ordenada del origen. En este caso, nuestra i de la recta es 1 sobre b, que es igual a nuestra pendiente, que es km sobre b máxima, por x, que es 1 sobre s, más la ordenada del origen b, que es 1 sobre la velocidad máxima. Esa es una ecuación de la recta. Y si le graficamos y en función de x, ¿sí? Y 1 sobre b en función de x, 1 sobre s,
obtenemos una recta, ¿sí?, en la cual la pendiente es igual a la km sobre la velocidad máxima, la ordenada al origen, es decir, donde la recta corta el eje de la y, es 1 sobre la velocidad máxima, y donde la recta corta el eje de las x es menos 1 sobre la km. Entonces, experimentalmente podemos determinar los parámetros cinéticos realizando estas ecuaciones, esta ecuación que se denomina doble recíproca o Line-Weber-Bark. ¿Cuál es el significado de estos parámetros cinéticos? La Km, constante de Michaelis, es la concentración de sustrato a la que la velocidad de la reacción es la mitad de la máxima, es lo que habíamos visto recién. Es una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato. Una enzima con una Km pequeña logra una eficiencia catalítica alta a una concentración de sustrato pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una Km pequeña, tengo una mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Es decir, que predomina el complejo enzima-sustrato, ¿sí?, la forma de complejo enzima-sustrato. Si tengo una Km más grande numéricamente, la afinidad de la enzima por el sustrato es menor, o sea, predominan la enzima y el sustrato libres. En cuanto a la velocidad máxima, estima el número de centros activos de la enzima. Cuando la velocidad máxima es cuando la enzima está completamente saturada, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el plató de la curva. Cuando predomina la forma de enzima-sustrato. Cuando se tiene altas concentraciones de enzima, o sea, cuando se tiene altas concentraciones de sustrato, o sea, cuando la concentración de sustrato es mucho mayor a la Km, la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima, que es lo que vimos anteriormente. Bueno, otro de los parámetros que pueden modificar la actividad enzimática es la temperatura. Dentro de ciertos límites, la velocidad de una reacción aumenta con la temperatura, ¿sí? Este aumento se duplica cada incremento en 10 grados, y viceversa, disminuye cada vez que disminuimos 10 grados. Existe una temperatura óptima por encima de la cual la velocidad decrece rápidamente porque la proteína se naturaliza, la enzima se desnaturaliza. ¿Sí? Este aumento en la velocidad, en la velocidad de inicial en función de la temperatura se produce debido a un aumento en la energía cinética. Si yo aumento la energía cinética aumentando la temperatura, las moléculas, tanto de enzima como de sustrato, tienen mayor movilidad y tienen mayor probabilidad de chocar entre sí, mayor probabilidad de unirse y formar el complejo enzima-sustrato y así formar mayor cantidad de productos, ¿sí? Por eso es que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad inicial, la actividad enzimática. Sin embargo, se desnaturaliza la proteína, se aumentó mucho la temperatura. El pH del medio también es otro factor que modifica la actividad enzimática. Si graficamos velocidad inicial o actividad enzimática en función del pH, ¿sí? Podemos observar cuál es el efecto de la concentración de protones, ¿sí?, en la mezcla de reacción. La mayoría de las enzimas tienen un pH óptimo entre 5 y 9, entre 6 y 8, ¿sí?, como por ejemplo la tripsina. ¿Sí? Entonces vemos que la velocidad inicial de la enzima aumenta, de la reacción, perdón, aumenta, ¿sí?, hasta llegar a un pH óptimo, ¿sí?, que está entre 5 y 9, 6 y 8, en el caso de la tripsina, por ejemplo. ¿Sí? Y los cambios de pH del medio afectan el estado de ionización de los grupos funcionales de la enzima. Acuérdense que es una proteína, al ser una proteína tiene carga, ¿sí? Es un polielectrolito que tiene distintas densidades de carga. Entonces, al cambiar la concentración de protones, esas densidades de carga, esas cargas de la proteína varían. Por lo tanto, va a hacer que varíe la afinidad de la enzima por el sustrato. Y a pH mucho más extremos,
¿sí? Se provoca una desnaturalización de la enzima. ¿Sí? O sea, pH muy básicos o muy ácidos, se produce la desnaturalización de la proteína. Bueno, hay algunas enzimas, como por ejemplo la pepsina del jugo gástrico, que tiene un pH óptimo extremadamente ácido, ¿sí? A un pH más o menos de 1,5. Por lo tanto, este pH óptimo, este pico de pH óptimo, va a estar corrido a la izquierda, ¿sí? Alrededor de 1,5. Acá esta segunda parte de teórico práctico de cinética enzimática. En el tercer video, que es el último, les voy a presentar lo que son los inhibidores enzimáticos. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.